Hola, ¿qué tal están? Comentario sobre el discurso de Navidad del rey Felipe VI. A mi juicio es un discurso muy brillante, muy centrado en la Constitución, en los valores constitucionales y sobre todo en la unidad de España. Y también, por supuesto, intenta que haya un clima no de crispación, sino de cordialidad entre los españoles, en el sentido de que, independientemente de que tengamos libertad de expresión, cada persona, que la tenemos, podemos coincidir en algunos puntos básicos esenciales que están, yo creo, que en la línea de los derechos humanos, de los principios éticos básicos, de una ética mínima, por ejemplo, etcétera. Voy a ir comentando pues algunas de las frases de su discurso, que dura 11 minutos y 48 segundos. Una de las cuestiones que quiero comentar es cuando el monarca afirma que fuera del respeto a la Carta Magna no hay ley sino arbitrariedad. Efectivamente, si se empieza a incumplir la propia Constitución española, algunos de sus artículos no se respetan, pues esto crea pues una sensación de, efectivamente, de injusticia, de que aquí vale todo y de que pues se pueden saltar las leyes, se puede saltar la ley de leyes que es la Constitución, y esto no es admisible en ningún país democrático ni en ningún país que se considere bajo el imperio de la ley, bajo el imperio de la justicia. Por otra parte, insiste también el rey en que el germen de la discordia no debe instalarse entre nosotros, ya que es un deber moral para todos, fundamentalmente también porque no nos lo podemos permitir. Y pues aunque lo pudiéramos permitir o nos lo pudiéramos permitir, pues tampoco sería lo correcto a nivel ético. En cuanto a la Constitución, señala que es la principal herramienta para garantizar la forma de vivir y entender la vida, que puede ser diversa, pero que hay unos puntos comunes en los que todos estamos de acuerdo, basados fundamentalmente en los derechos humanos, las libertades individuales, etcétera, porque España es una democracia, no es una dictadura, y en ese sentido seguir con ese modelo de vida que puede ser diferente en cada persona, como es lógico, es lo que nos hace mejores, nos hace más felices y nos hace vivir como realmente queremos. Por otra parte, insiste también el monarca en que fuera de la Constitución no hay una España en paz y libertad, porque al surgir las divisiones, los enfrentamientos entre distintas comunidades autónomas, esto da lugar a una situación de incertidumbre, de lucha continua, que no lleva a ningún sitio y que realmente perjudica los intereses de todos los españoles. Hoy en la comunidad internacional hacen falta estados fuertes. Podemos pensar, por ejemplo, en Estados Unidos de Norteamérica, en Estados Unidos de América, que son pues, muchos estados muy grandes y que siguen unidos, porque de esa manera son más fuertes, y podemos pensar en otros países también, como por ejemplo Francia o Reino Unido o Italia, etcétera, Alemania, etcétera, que también siguen unidos sin divisiones internas en sus territorios, porque de esa forma también van a tener un mejor nivel de vida, unas mejores condiciones para todos. Eso es algo evidente que nadie puede discutir, porque realmente eso es algo que forma parte de los hechos, de la realidad, sobre todo una realidad global como la que estamos viviendo, en una sociedad en la que cada vez los enfrentamientos, las separaciones, las divisiones causan situaciones negativas. En ese sentido, el rey insiste en esta cuestión de la unidad. Por otra parte, también afirma que en España se han defendido los valores constitucionales porque son los valores de la libertad, de la justicia, de la igualdad, de la solidaridad, etcétera, tanto entre comunidades autónomas como entre las personas, en los servicios básicos también, etcétera. Y también reafirma que las instituciones tienen que respetar el ejercicio de sus propias competencias, una clara alusión a la división de poderes entre el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. Podemos pensar, por ejemplo, en la cuestión de la renovación del poder del Consejo General del Poder Judicial, que está sobre la mesa, sobre la palestra. En ese sentido, pues es una alusión muy clara a esa cuestión y a otras muchas que podrían surgir en el presente y en el futuro. Por otra parte, también el rey Felipe VI insiste en que hay que controlar el precio de los servicios básicos, hay que estar atento a esa cuestión, especialmente por parte del Gobierno de la Nación, como es lógico, que tiene las competencias, y también por parte de las comunidades autónomas, ayuntamientos, etcétera. En cuanto al acceso a la vivienda, pues incide en la necesidad de acceso a viviendas a precio asequible para los jóvenes fundamentalmente, que se están
pues independizando o intentando independizar de sus padres y que están iniciando su vida laboral y que por tanto necesitan ayudas económicas o sociales especiales. Pero esto también se puede aplicar a todas las personas que necesiten vivienda, tengan la edad que tengan, sean adultos, jóvenes, mayores, etcétera. En cuanto al empleo, es otro de los caballos de batalla del Estado español y de todos los estados. Es verdad que actualmente se ha mejorado, por ejemplo, el subsidio de desempleo que puede alcanzar y que alcanza 30 meses, pero quizás habría que hacerlo como en Bélgica, por ejemplo, donde el subsidio de desempleo pues es indefinido, en el sentido de que hasta que no encuentre trabajo la persona, sigue recibiendo una ayuda del Estado, una ayuda económica. Eso sería lo solidario, lo justo y lo adecuado. En cualquier caso, el propio rey Felipe VI insiste de una forma muy acertada en que las dificultades económicas y sociales son una preocupación para todos, porque influyen en toda la ciudadanía, en toda la sociedad, porque al final existen vínculos familiares, vínculos de amistad entre las personas y al final pues lo lógico sería que hubiera un mejor reparto del trabajo, que también los sueldos fueran adecuados y dignos y que subieran de acuerdo con el índice de precios al consumo de una manera real y efectiva y no simplemente teórica, etcétera, etcétera. En cuanto a la cuestión de la Constitución, que aparece continuamente en su discurso, indica que se cumplen en este año 45 años desde su entrada, diríamos, en el ordenamiento político español, desde comienza su vigencia hace 45 años, y para el propio rey es el mejor ejemplo de la unión y la convivencia de los españoles. En ese sentido, reafirma también el rey Felipe VI que en una convivencia compartida y con unos sentimientos compartidos, pues se puede avanzar de una manera notable o sobresaliente en la búsqueda del bienestar y la prosperidad de todos. Y en esa tarea pues estamos y está también el gobierno y los gobiernos autonómicos también, locales, etcétera. En ese sentido, pues eso es lo que hay que buscar, con medidas y leyes adecuadas en ese aspecto que sirvan para el bienestar de todos. Al fin y al cabo estamos en un estado del bienestar, que es lo que se desprende también del propio texto constitucional, y eso pues no hay que olvidarlo nunca. Por otra parte, también hay que decir que se manifiesta el deseo del rey de que siga habiendo unión entre los españoles, por supuesto permitiendo lógicamente la libertad de expresión de todos, pero siempre siempre dentro de unas perspectivas de respeto a otras opiniones, pero siempre en el marco de la Constitución. En ese sentido, él insiste en que la división es causa de muchos errores, y eso es algo evidente, y por otra parte, pues también pone énfasis en la importancia de las ayudas sociales, económicas, de un retiro digno, del acceso a la vivienda y en muchos más hechos que son los que la Constitución, por otra parte, ampara y protege. Por lo tanto, puede haber quizás cambios puntuales en algunas cuestiones de la Constitución, pero la esencia de la Constitución, lo básico de la Constitución, que son los derechos individuales y sociales, tienen que seguir existiendo y eso va a permitir que las personas, los ciudadanos, disfruten libremente de una vida y que se sientan razonablemente satisfechos en sus ambiciones, proyectos y necesidades. En definitiva, lo que viene a señalar el rey también es que tiene que haber unidad frente a los serios y complejos retos del futuro de España para afrontarlos con éxito. Por supuesto, vivimos una situación internacional compleja. El propio rey nos ha referido a la guerra de Gaza con Israel o de Israel con Gaza y a otra serie de conflictos y situaciones concretas, pero el mensaje yo creo que en el fondo está muy claro, que o apostamos seriamente por seguir con la Constitución o si no es así iremos al desastre. Al menos yo así lo entiendo. En cualquier caso, esto no significa que con la Constitución el país va a ser idílico en cuestión de unos pocos años, porque los problemas y los retos siguen ahí y hay que afrontarlos con decisión, con coraje, con energía, eso también lo dice el propio rey, me parece perfecto que lo diga, pero es verdad que hay que crear un Estado social, como dice la propia Constitución, pero de verdad. En ese sentido hay ejemplos, a mi juicio, como los países nórdicos, como por ejemplo Dinamarca, Suecia, Noruega, Finlandia, etcétera, que están aplicando unas normas
específicas para ayudar a las personas en todos los sentidos. Quizás también sería necesario subir más los impuestos a las grandes empresas, a las grandes compañías. En definitiva, diríamos, un apoyo mucho mayor, sobre todo especialmente a través del ingreso mínimo básico o el ingreso mínimo vital, a muchas personas, a millones de personas que necesitan esa ayuda económica en España. En ese sentido, se han escrito libros sobre el valor, diríamos, y los buenos resultados que dan políticas que apliquen el ingreso mínimo vital para la población que realmente lo necesite, y en esa línea yo creo que estaría la mejor solución para los problemas económicos de los ciudadanos españoles, ya que hay millones y millones de personas que tienen serios problemas económicos. Aplicando un ingreso vital mínimo adecuado, se incentivaría la economía española porque habría más dinero circulando para que los ciudadanos pudieran gastar más, y de paso se resolverían los problemas económicos graves que tienen millones de ciudadanos españoles. Ese dinero se podría extraer de los impuestos que ya se pagan, o subir un poco los impuestos a los que realmente los pueden pagar, para que hubiera más dinero disponible para esta cuestión de ayudar a las personas que tienen problemas económicos muy serios. Por otra parte, también habría que dedicar más dinero a la sanidad y a la educación, pero yo insistiría sobre todo especialmente a la sanidad, porque estamos con una población envejecida, que eso requiere mucho más gasto en sanidad, y eso también se puede extraer de los impuestos o de subir la cotización a la seguridad social. Hay distintos sistemas para conseguirlo. Y en cuanto a las pensiones de jubilación, pues diríamos, desarrollar una política de más apoyo a los pensionistas, en el sentido de que cobren ingresos más altos para que puedan vivir bien, y todo eso sirve, diríamos, para los próximos años, lógicamente, y también para el momento actual. En cualquier caso, se trata también de potenciar, por ejemplo, la educación, que haya menos alumnos por clase, por aula, para que se pueda dar una educación más individualizada de lo que ya se hace, y que atienda más a las necesidades reales de los estudiantes, de los alumnos. Y eso se puede conseguir también pues a través de más financiación. Al final es un problema sobre todo de financiación, de reparto de los recursos económicos de España, para conseguir que haya una mayor igualdad económica y social en todos los españoles, y que sobre todo que haya mejores servicios públicos. Por supuesto, tiene que haber educación privada, sanidad privada, etcétera. Eso es algo entendible y lógico, pero hay que garantizar una sanidad de calidad, eficiente y rápida, a nivel público, no solamente a nivel privado, que eso ya a nivel privado ya está garantizado prácticamente, porque mucha gente no puede pagarse la sanidad privada. En ese sentido, queda mucha tarea por hacer por parte de los gobernantes para conseguir que con más medios económicos haya más cantidad de médicos, por ejemplo, en la sanidad pública, más cantidad de aparatos, que haya listas de espera mucho más cortas, como por ejemplo sucede en la sanidad privada, que prácticamente no hay listas de espera, y sobre todo que haya una atención médica muchísimo más rápida, que se pueda ir a un especialista en cuestión de días, no en cuestión de 8 o 9 meses, etcétera, etcétera. Hay muchísimas cuestiones que solucionar en este país, y esto se consigue o bien repartiendo mejor los ingresos del Estado, que se consiguen a través de los impuestos, o bien aumentando algo los impuestos, o de las dos maneras, que también sería algo positivo. En cualquier caso, hay este tipo de soluciones. Y, por supuesto, también crear más empleo de calidad. Yo creo que habría que hacer una reforma del mercado laboral, del mercado de trabajo, diríamos, con nuevas normas laborales que insistan en que tiene que haber más cantidad de trabajo indefinido, que no haya tanto trabajo a tiempo parcial, aunque a veces es necesario, pero que haya mucho más trabajo indefinido que parcial, a media jornada, por ejemplo, y que haya mucho más trabajo de calidad. También es verdad que también existe, por ejemplo, pues el trabajo basura, que no es pagado adecuadamente. Hay mucho fraude, por ejemplo, en el ámbito laboral, y la economía sumergida es otro lastre que perjudica muy seriamente a la economía española y a los ciudadanos españoles también. Todo esto habría que corregirlo lo más rápido posible, también luchar de forma más intensa y más profunda y más extensa contra el fraude fiscal, que todavía es bastante alto, muy alto, y todo esto junto daría lugar a que hubiera más fondos económicos para dedicarlos
para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, que es de lo que se trata en el fondo. Muchas gracias a todos por su atención y hasta siempre.